Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien. Y bueno, como ya vieron en el título. Prepárense. Hoy les traigo un vídeo que sinceramente me tiene pero muy emocionado. Y es que, señoras y señores, prepárense para el bombazo. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra. Sí, la pareja del momento. Y no solo eso, sino que vamos a especular, analizar y sobre todo, a emocionarnos con lo que parece ser una noticia que ha dejado a todo el mundo, a sus fans impactados. ¿Por qué? Pues porque al parecer la boda está en puerta. Sí, escucharon bien. ¿Boda? Y aunque aún no hay nada confirmado al 100%, las pistas, las indirectas, los rumores y sobre todo, la emoción que se respira en el ambiente son innegables. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este fascinante mundo de chismes, especulaciones y por supuesto, mucho amor. Vamos a analizar todos los detalles que nos hacen creer que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu están a punto de dar el sí quiero. Pero antes de empezar a desgranar toda la información, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ni un solo vídeo sobre sus series y celebridades favoritas. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es súper importante para que el canal siga creciendo. Ayúdenme a llegar a más y más fans. Y ahora sí, entremos en materia. La historia de amor entre Mert y Afra es para muchos un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Yalan, donde sus interpretaciones, su química y su conexión traspasaron la pantalla y conquistaron a millones de corazones. ¿Y saben qué? Esa química no era solo actuación. Era real. Para aquellos que no estén familiarizados con Yalan, permítanme hacer un breve resumen. La serie turca, que ha arrasado en audiencias tanto en Turquía como a nivel internacional, narra la historia de Ferit Koran y Seyran Al. Ferit, un joven heredero de una rica familia, es conocido por su estilo de vida desenfrenado. Sin embargo, su abuelo, Ali Shah, cansado de sus travesuras, decide comprometerlo con Seyran, una joven de una familia más humilde pero con fuertes valores. La trama se desarrolla a partir de este matrimonio forzado, explorando temas como las diferencias sociales, la lucha de poder, la familia, el amor y el autodescubrimiento. La relación entre Ferit y Seyran evoluciona a lo largo de la serie, pasando de la desconfianza y el resentimiento a un amor profundo y apasionado. La serie, con su cautivadora narrativa y sus impresionantes paisajes, se ha ganado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, y con razón es adictiva. La química entre Mert y Afra en la serie era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo indicaba una conexión especial que iba más allá de lo profesional. Y los fans, por supuesto, no tardaron en notar esta chispa y en soñar con que esa química se trasladara a la vida real. Y sus sueños se hicieron realidad. Desde que se confirmó su relación, los hemos visto juntos en eventos, compartiendo momentos románticos en redes sociales, y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Y por supuesto siempre luciendo súper guapos y enamorados. Las fotos de sus vacaciones juntos, sus declaraciones de amor en entrevistas, los mensajes que se dedican en redes sociales, todo esto ha alimentado la admiración y el cariño de sus fans. Se han convertido en una de las parejas más queridas del momento, y es fácil entender por qué. Son jóvenes, talentosos, exitosos y sobre todo, parecen genuinamente felices juntos. Pero, ¿qué es lo que nos hace pensar que la boda está más cerca que nunca? Bueno, empecemos por las pistas más recientes. En primer lugar, hay un factor muy importante que es el tiempo que han pasado juntos. Su relación no es un amorío de un par de semanas o meses. Llevan un tiempo considerable, lo cual ya es una base sólida. Y no solo eso, sino que han demostrado que están preparados para ir a este paso. Han superado desafíos, han aprendido a conocerse a fondo y, lo más importante, han demostrado que se apoyan mutuamente en sus sueños y aspiraciones. Esta estabilidad y madurez en su relación es un factor crucial que alimenta las especulaciones sobre la boda. Además, hemos visto ciertos detalles que han encendido las alarmas de sus fans. En algunos eventos recientes, Afra ha lucido algunos accesorios que para muchos son muy sospechosos. ¿Adivinen qué? Anillos. Sí, anillos. Y no cualquier anillo.
Anillos que parecen ser de compromiso. Obviamente esto podría ser una simple coincidencia, un gusto por la joyería, pero vamos. ¿En qué mundo una estrella de la talla de Afra, que sabe perfectamente lo que está causando, se pone un anillo en el dedo anular sin que se genere esta especulación? Imposible. Analicemos este punto con más detalle. El anillo de compromiso por tradición se lleva en el dedo anular de la mano izquierda, ya que se creía que una vena, la vena amoris, conectaba directamente este dedo con el corazón. Si Afra ha estado usando un anillo en ese dedo, la especulación es prácticamente inevitable. Los fans, que están atentos a cada detalle, no han dejado pasar esta señal y han inundado las redes sociales con comentarios y preguntas sobre el tema. ¿Es un anillo de compromiso? ¿Se acerca la boda? La intriga está servida. Y hablando de Afra, hace poco publicó una foto en sus redes sociales que, oh sorpresa, también desató un debate entre sus seguidores. En la foto se le veía radiante con un look impecable y adivinen qué, cerca de la casa de Mert. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Estaban celebrando algo? ¿Era una preboda? ¿Una cena romántica? El misterio está servido. Esta foto, que podría parecer simple a primera vista, ha generado un revuelo considerable. Los fans, con su aguda capacidad de observación, notaron la ubicación y rápidamente comenzaron a teorizar sobre lo que podría significar. ¿Una celebración íntima? ¿Una reunión familiar? ¿Un encuentro romántico para celebrar un acontecimiento especial? La posibilidad de que estuvieran celebrando un compromiso o planeando una boda ha alimentado aún más las especulaciones. Y hablando de celebraciones, también hemos notado que sus amigos y familiares cercanos están muy, pero muy activos en las redes sociales. Constantemente publican mensajes, fotos y comentarios que sugieren que algo grande se avecina. Todos parecen estar muy emocionados y felices. Este es otro de los indicios clave que sugieren que algo importante está a punto de suceder. Las publicaciones de amigos y familiares, con sus indirectas y emojis sugestivos, han alimentado aún más las especulaciones. Los fans, que están atentos a cada detalle, han notado la emoción y la anticipación que se respira en el ambiente. Los mensajes de felicitación, los comentarios de apoyo y las fotos con mensajes enigmáticos han hecho que los fans se pregunten, ¿están celebrando un compromiso? ¿Se acerca la boda? ¿Nos están dando pistas sobre lo que está por venir? Y esto nos lleva a otro punto clave, el lenguaje corporal. Los hemos visto juntos en diferentes ocasiones, y la conexión entre ellos es palpable. Las miradas, las sonrisas, los gestos de cariño, todo indica que están más enamorados que nunca. Y cuando dos personas se aman así, el matrimonio es el paso natural. El lenguaje corporal es un lenguaje universal, y en el caso de Mert y Afra, habla por sí solo. Las fotos y vídeos que circulan en las redes sociales muestran una conexión profunda y genuina. Las miradas cómplices, las manos entrelazadas, los abrazos y besos, todo indica que su amor es fuerte y sincero. Observar su interacción en eventos públicos o en momentos más íntimos, permite ver una complicidad y una felicidad que son evidentes. Es difícil no creer que están enamorados y que, naturalmente, desearían formalizar su relación. Pero ojo, que no todo es color de rosa. También hay quienes argumentan que todo esto es una estrategia de marketing para mantener a los fans enganchados a la serie y a la pareja. Y honestamente no podemos descartar esa posibilidad. Pero, ¿saben qué? La emoción que desprenden es tan grande, tan auténtica, que me cuesta creer que todo sea una farsa. Es cierto que en el mundo del espectáculo a menudo se utilizan estrategias de marketing para mantener el interés del público. Las parejas mediáticas pueden ser muy rentables, y las agencias y productores suelen aprovechar esta situación para generar expectativa y atención. Sin embargo, en el caso de Mert y Afra, la autenticidad de su relación parece superar cualquier estrategia de marketing. La conexión que transmiten es tan palpable y genuina, que es difícil creer que todo sea una simple farsa. Además, ¿por qué una pareja querría fingir una relación tan seria y comprometida? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Esta pregunta es clave. ¿Por qué fingir un compromiso? ¿Por qué dar señales que sugieran una boda inminente? Una estrategia de marketing podría implicar rumores, fotos juntos, pero no necesariamente la insinuación de un compromiso o una boda. Esto, en cambio, implicaría una inversión emocional y personal que no siempre se justifica.
La idea de fingir una relación tan seria y comprometida no solo es difícil de creer, sino que también podría tener consecuencias negativas para la imagen de la pareja y para su credibilidad. Lo cierto es que por ahora, no hay nada confirmado. Ni Mert ni Afra han hecho ninguna declaración oficial sobre el tema. Pero como buenos fans seguiremos investigando, analizando y soñando con que pronto veamos a esta pareja caminando hacia el altar. La cautela es fundamental en este tipo de situaciones. A pesar de todas las pistas y especulaciones, es importante recordar que la pareja no ha confirmado nada oficialmente. Es posible que estén disfrutando de su relación en privado y que no quieran compartir detalles sobre su vida personal. O quizás estén esperando el momento adecuado para anunciar sus planes. Sea, como fans, es importante respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan compartir cualquier noticia. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Seguir disfrutando de su amor. Admirar su talento y apoyar sus proyectos. Y por supuesto, seguir de cerca cada movimiento que hagan. Porque seguro que nos darán más pistas sobre su futuro. La mejor manera de apoyar a Mert y Afra es seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y deseándoles lo mejor. Es importante respetar su privacidad y no presionar para obtener información que no quieran compartir. Como fans podemos seguir disfrutando de su amor, admirando su complicidad y esperando con entusiasmo cualquier noticia que decidan compartir. En resumen, hoy hemos analizado las señales, los rumores y las especulaciones que nos hacen creer que Mert y Afra podrían estar a punto de casarse. Desde los anillos sospechosos, las fotos misteriosas, hasta el lenguaje corporal y la emoción de sus seres queridos, todo apunta a una boda inminente. Hemos repasado todos los elementos que sugieren que Mert y Afra podrían estar a punto de dar el siguiente paso en su relación. Las pistas son múltiples y variadas, y la emoción que generan es innegable. Desde los anillos que lucen en el dedo anular, pasando por las fotos en lugares sospechosos y los comentarios de sus amigos y familiares, hasta la conexión que demuestran en cada aparición pública. Todo esto nos lleva a pensar que una boda podría estar en camino. Sin embargo, hay que ser cautelosos. No hay nada confirmado y todo podría ser una simple coincidencia. Pero independientemente de lo que ocurra, les deseamos lo mejor. Y estamos seguros de que su amor seguirá creciendo y fortaleciéndose. Es importante ser realistas y recordar que no hay confirmación oficial. Aunque las señales son prometedoras, es fundamental no crear expectativas demasiado altas. Lo más importante es desearles lo mejor y estar felices por ellos, sea cual sea su decisión. Su amor parece genuino, y eso es lo que realmente importa. Así que, familia de YouTube, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra se casarán pronto? ¿Cuáles son sus expectativas? Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en dejar sus comentarios. ¿Qué pistas les llamaron más la atención? ¿Qué expectativas tienen para el futuro de esta pareja? Compartan sus opiniones y teorías. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo. Compartan con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.